Sienten con ánimo de alabar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos delante de mí. ¿A qué? Vamos a adorar a nuestro Dios. Las señales indican, mis amados, que el Señor viene pronto. Todo se está cumpliendo de la misma manera que el Señor dijo que se iba a cumplir. Y es para nosotros, esto para nosotros debe ser un gozo constante de que finalmente vamos a estar con nuestro Dios. Amén. Esto es algo que a través de la historia todos los hombres, las mujeres, los niños que aman al Señor han anhelado. El tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es el tiempo que los apóstoles hubiesen querido vivir. Y nosotros tenemos el privilegio de dar este mensaje poderoso con el poder del Espíritu Santo en estos momentos. Es un privilegio grandísimo. Tengo muchas cosas para compartir con ustedes hoy. Vamos a rogarle al Espíritu Santo que descienda en esta mañana. Amén. Que lo que haya que quitar en nosotros, que Él lo quite. Amén. Nosotros como humanos no somos nada, somos solo un caparazón. El cuerpo de Adán no era, hasta que el Señor puso su espíritu en él, fue cuando pudo ser un alma viviente. Así somos nosotros, sin el Espíritu de Dios no somos nada. Necesitamos el Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle al Señor ahora que descienda su Espíritu Santo, que nos unja con su poder, y que cuando nosotros salgamos de acá hoy, salgamos empapados del poder de Dios. Que cuando caminemos en las calles la gente pueda ver que, como está diciendo el hermano en la lección de la escuela sabática, en el repaso, que nosotros hemos estado con el Señor en este día. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos permites estar en tu presencia y tú nos permites adorarte a ti, el Rey del universo. Desciende, Señor, con poder en esta hora. Sé con cada persona que está aquí, con cada hogar representado, Señor. Sálvanos. Reconocemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, Señor, en los tiempos que tú dijiste donde una gran tribulación empezaría. Te rogamos, Señor, que tú nos cuides, que nos protejas debajo de tus alas, para que podamos estar seguros. Bendícenos, Señor, desciende y llénanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo del 8 al 15. Vamos a ver, para hacer un poquito interactivo, a ver si aparece una persona con una voz fuerte que nos lea esos versículos. Capítulo 2, versículo del 8 al 15. ¿Alguien lo tiene? Sí. Sí, hermano, usted lee entonces. ¿Se lo sabe? Al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra, y el de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y unice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara.
ese lugar que Dios en su amor, en su misericordia creó para el hombre, que lo llamó Edén, era un lugar como nosotros en nuestras generaciones no hemos visto. Este era un lugar perfecto. No habría frío, no había calor. Allí no había ningún temor. Allí no había hambre. Allí no había trabajo forzado, no había tristeza, no había llanto, no había pérdida de familiares. Era un lugar creado por Dios para que el hombre viviera de una manera perfecta. Dios había hecho provisión de todo. Dice la palabra de Dios, si leemos todo el relato de la creación, que Dios en su amor y en su misericordia, antes de crear el hombre, creó todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Amén. Amor de Dios. Un lugar perfecto. Quisiéramos nosotros que hoy día existiera un lugar así aquí en la tierra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tampoco hay un lugar así, porque por resultado de eso nosotros anhelamos ir al cielo, donde el Señor ya tiene un lugar preparado para todos nosotros. Allí no había necesidad de doctores, no había ningún tipo de dolor, no había miedos, había comunión perfecta con Dios. Dice la sierva del Señor que Adán podía escuchar a los ángeles de Dios en el cielo cantar, alabar y glorificar el nombre del Eterno. Aleluya. Esos sentidos que nosotros hemos perdido, Adán tenía sentidos que nosotros hoy no tenemos. Eliseo tenía alguno de esos sentidos, déjenme decirle. Recuerden el caso cuando Eliseo oró para que los ojos de su siervo le fueran abiertos y pudo ver, o sea, que podía ver las cosas espirituales, y nosotros hemos perdido esas cosas, esos sentidos los hemos perdido. Pero en aquel lugar, en aquel huerto, en aquel jardín que Dios creó, donde puso al hombre, era un lugar perfecto, donde Dios creó la provisión para que no hubiese ninguna necesidad. Creó el sol y la luna, los árboles, creó la separación con las aguas, había todo tipo de animal para hacerle compañía, y Dios en su amor, su misericordia y su gracia creó una mujer no separada de Adán, no independiente de Adán, sino como parte de su propio cuerpo, para que los dos fueran uno, porque ese es el plan de Dios para todos nosotros, que nosotros podamos ser uno, el hombre con su mujer, de la misma manera que debemos ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Así que, mis amados, aquel lugar era un lugar perfecto. Todos los frutos que había en aquel lugar eran como cosas que nosotros no hemos visto. Si nosotros estudiamos el relato de los espías cuando fueron enviados a la tierra prometida, dice que para traer un racimo de uva, no sé ustedes, pero cuando yo agarro un racimito de uva, así lo agarro con 2 deditos. Dice la palabra de Dios que cuando traía un racimo de uva tenían que traerlo entre 2 hombres agarrados, porque era algo tan grande. Mis amados, yo anhelo volver al Edén. Amén. Y Dios quiere que nosotros anhelemos volver al Edén. Amén. El cuerpo del ser humano, de la manera que Dios lo creó, era magistral. Todos los frutos que comía, todo lo que el hombre comía, el cuerpo lo utilizaba 100%. Lo que significa, mis amados, que allí no había letrinas. Es imposible que en el jardín del Edén hubiesen letrinas y baños. El cuerpo utilizaba todos los nutrientes que ingería por la boca. Allí no había necesidad, allí no había desperdicio. De la misma manera, por si ustedes se preguntan, como en el cielo no hay desperdicio, y en el cielo se come, porque Dios hizo llover del cielo para Israel maná. Maná significa comida de ángeles, eso es lo que significa maná, o sea que allá se come, y allá no hay desperdicio. Y de la misma manera, Dios en su amor, su gracia, hizo lo mismo en el Edén donde puso el hombre. Allí, a pesar de que Dios en el 4º día había creado el sol y la luna y las estrellas, en el Edén no había noche, mis amados. En el Edén no había oscuridad. Y fue hasta que Adán y Eva pecaron, que perdieron. Lo más importante que Adán y Eva perdieron al pecar, no fue que fueron expulsados del Edén, fue que perdieron la relación que tenían con Dios. Dios venía y los visitaba. Los ángeles de Dios subían y bajaban, se comunicaban y hablaban con Él.
Y Adán perdió eso cuando entró el pecado. Por eso cuando pecaron, dice la palabra de Dios, que fueron expulsados del Edén. Ahora, yo quiero que entiendan algo, y es algo sumamente importante. Adán, al ser expulsado del Edén, ¿ustedes creen que Adán no trató de entrar otra vez? ¿Por qué? Porque Adán sabía lo que había perdido. Él sabía que allí en aquel lugar estaba la presencia de Dios. Él sabía que ahí todavía los ángeles subían y bajaban. Él sabía que Dios estaba ahí. Y a la misma vez él sabía que ahí adentro estaba todo lo que necesitaba para vivir. Había comida, había buena agua. Porque la creación de Dios seguía como Dios la creyó. Ahí dentro de ese lugar. Pero no fuera donde él había sido expulsado. Así que Adán constantemente trataba de entrar, volvía tratando de entrar al Edén. Tanto así que dice la palabra de Dios que el Padre, para prevenirlo, simplemente puso un querubín poderoso con una espada desenvainada, porque no podía dársele acceso a Adán nuevamente allá. ¿Saben por qué no podía Dios permitirle? Porque si Adán y Eva comían del árbol de la vida, dice el Señor, iban a vivir para siempre. Ese era el plan de Satanás, que Adán y Eva vivieran para siempre. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿cuántos ángeles se llevó con él? Una tercera parte, dice la palabra de Dios. Ahora, el hombre en su condición caída se iba a multiplicar tanto que iban eventualmente a ser más que lo que está en el cielo, al menos que Dios siguiera creando. Dicen las estadísticas que hasta el año 1950 en todo el planeta habían 3.7 billones de personas. 3.700 billones de personas. Hoy día, 2018, hay en todo el mundo más de 7 billones de personas, más de 7.000 millones. En aproximadamente 60 años nos hemos duplicado, porque el ser humano tiene esa capacidad de duplicarnos así, de multiplicarnos rápidamente. Entonces, por eso Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, no solamente que de inmediato hizo una provisión para salvarnos y rescatarnos, sino que a la misma vez no le permitió nuevamente a Adán la entrada al jardín. Pero a través de la historia, todos los hombres de Dios, las mujeres, los niños, han deseado volver a entrar al jardín, han querido volver a entrar. Leemos la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún estemos vivos. Y voy a parar ahí para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. El apóstol Pablo amaba la segunda venida de Cristo. Él decía, nosotros, él creía que iba a suceder durante su vida, y nosotros, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Porque Pablo anhelaba volver al Edén. Pablo había estudiado las Escrituras. Pablo sabía lo que había en el Edén y quería volver a entrar. Y no solamente Pablo, a través de la historia fueron todos los grandes hombres y mujeres de Dios que anhelaban volver a entrar al Edén, no solamente por lo bueno que había allí, sino por la relación que había con el Padre, la comunicación que había con el Padre, que los ángeles de Dios subían y bajaban y hablaban y se comunicaban con el hombre. Ese siempre fue el plan de Dios. Y a través de la historia, los grandes hombres, mujeres de Dios, siempre han anhelado volver a entrar. Guillermo Miller, en el año 1845, se le preguntó, ¿tú crees que Cristo viene en 50 años? Y dijo, ¿cómo? No, mucho antes que eso.
50 años es mucho, es imposible, ¿por qué tanto? No, viene mucho antes que eso. Se le preguntó luego, ¿tú crees que viene en 5 años? Y dijo, no, mucho antes que eso. Y mis amados, muchas personas pueden decir, sí, Guillermo Miller estaba poniendo fecha y diciendo cosas que quizás no entendían. Mis amados, no era eso. Era que Guillermo Miller amaba la segunda venida de Cristo y lo deseaba. Quería estar nuevamente, mis amados, como describe la palabra de Dios, en relación con Dios. Y ese debe ser nuestro mismo deseo. Lena G. de White en 1915 hizo una declaración por la cual muchas personas dicen que no era profeta. Dijo, hay personas que están vivas en estos momentos, 1915, que estarán vivas cuando Cristo venga. Por eso dicen mucho que no era profeta de Dios. Yo les aseguro a ustedes que por ahí, por esas montañas, hay muchas personas que fácilmente tienen 140, 150 años, que comen de la manera que Dios manda, que hacen lo que Dios manda, que viven como Dios manda. Amén. No se sorprendan de eso. El tiempo señalado para que el Señor venga, mis amados, es ahora. Las cosas que están sucediendo en el mundo indican que el Señor ya viene. Amén. Por eso yo le quiero decir en esta mañana que ya que ustedes han venido tan lejos en la preparación para ir al cielo, no dejen que otro tome su corona. Dice. Cuiden su salvación con temor y temblor. Amén. Esto no es fácil. Si nosotros pudiéramos ver la batalla que se está desarrollando por nuestra alma ahora mismo, esto no es cosa ligera. Cómo los ángeles de Dios se pelean contra los demonios de Satanás por nosotros. Y no estoy hablando de una pelea física. Es Satanás por un lado instruyéndonos a que pequemos, y los ángeles de Dios tratando de darnos la salida de esa tentación de inmediatamente. Hay que cuidar esta salvación. Esto no es ligero. El número, la palabra de Dios dice, y vi el número de los sellados, vi el número de los salvados. Apocalipsis 20, versículo 4 dice, vi las almas de los que habían decapitados, que clamaban, que gemían, y se le dijo, descanse un poco hasta que el número de sus consiervos y sus hermanos que han de ser decapitados como ustedes sea completado. O sea, hay un número de los que han de ser salvos. Por eso dice el apóstol, no deje que otro tome tu corona. Mis amados, cuando ustedes están en un lugar y hay muchas personas allí, y usted se para en su silla, enseguida viene alguien y la toma. Así es el reino de los cielos. No dejen su lugar para otro. Recientemente recibí una llamada del pastor Robles de la República Dominicana. Dice, Juan, estuve hablando con una pastora pentecostal. Estuve presentando la santidad de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, el sábado. Esa señora me dijo, pastor, lo que usted me ha dicho yo no lo sabía. Yo tengo 4 iglesias, las voy a reunir todas para que usted nos hable a todos. Quizás el Señor haga un milagro. Eso sucedió el mes pasado. Se reunieron un sábado en un edificio municipal de la ciudad donde vive. 4 iglesias recibieron el llamado. 4 iglesias que dijeron, nos unimos a la fila del Señor. Amén. 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 Mis amados, Aleluya. vamos a perder nuestros lugares. 2 semanas después me llamó el pastor Sueros de Colombia. Hermano, usted no sabe, vino un sacerdote católico buscándome. Vino con un pastor pentecostal que tienen 6 iglesias que quiere que le hablemos del sábado. Luego me llamó el pastor Suero. Todas los aceptaron. Aleluya. Eso es ahora, eso no es que pasó 10 años, ahora está pasando. Aleluya. Amén. Esta semana me encontré con un joven. Aceptaron. Tenía yo hablando con él, muchacho también pentecostal. Tenía también hablando con él unos 7, 8 meses de la ley de Dios, del sábado, de qué es lo que hay que hacer para llegar al cielo. Mis amados, es sencillo. El Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Y nosotros,
los hijos de Dios, no guardamos los mandamientos para ser salvos. Lo guardamos porque ya somos salvos por la gracia de Jesucristo. Es el resultado de eso. Tenía casi 8 meses hablándole, mostrándole. Esta semana lo vi. Me dice, mi hermano, usted no sabe. Yo soy el defensor número 1 en la iglesia de la ley de Dios y del sábado. Y hay muchos que están despertando. Ya no quieren votar sí de la iglesia, pero hay muchos que están diciendo sí, que quieren seguir estudiando. Mis amados, nosotros que conocemos esta verdad, que hemos venido caminando en los caminos de la fe por tanto tiempo, ya que estamos aquí a punto de entrar en la Canaán celestial, ¿qué nos está sucediendo? Estamos dejando que otros tomen nuestra corona, y gloria a Dios que vengan. La palabra de Dios dice que el Señor añadía todos los días a lo que habían de ser salvos. Pero ¿cómo es posible que nosotros aún estemos viviendo de una manera que, habiendo predicado a otro, dice el apóstol Pablo, nos perdamos nosotros? Que Jehová reprenda al diablo. Amén. Es tiempo de que nosotros empecemos a vivir el evangelio de Jesucristo. Amén. Perfeccionar nuestro carácter. Que la gente, al vernos a nosotros, vean a Cristo. Eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta que Cristo more en nosotros. Cristo en nosotros. Esta es la única generación en la historia, la única, que no cree que Cristo viene en los próximos 50 años. Y yo no les estoy hablando a ustedes de los no creyentes, o de los católicos, o de los de otras denominaciones. Yo les estoy hablando dentro del adventismo. Nosotros no creemos que Cristo viene ahora. Y no estamos viviendo como que creemos que Cristo está a la puerta. Y debe haber un cambio, porque las señales indican que el Señor viene, y viene muy pronto. Mateo 24, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: oiréis de guerras y rumores de guerras. Desde el año 1898, nuestro mundo ha visto algunas de las peores guerras en la historia. Las guerras más sanguíneas, empezando por la guerra de 1898, luego Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, y así sucesivamente, guerras tras guerra, con pérdidas innumerables de vida. Tanto así que el New York Times publicó un artículo diciendo que por los últimos 3.600 años, el mundo ha tenido aproximadamente 14 minutos de paz. En 3.600 años, 14 minutos de paz. Es la palabra de Dios: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no se asusten, no se turben, que es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. ¿Qué es peste? Peste son enfermedades. Y mortandad. Enfermedades. Que hayan visto las grandes enfermedades, como la fiebre amarilla que mató más de 50 millones de personas, el cáncer que mata al año solamente en los Estados Unidos más de 200,000 personas, mis amados. Dice el Señor: y habrá peste. Y a esto se le añade el avian flu, el Zika virus, se le añade el SIDA y todas estas otras plagas que aumentan, el ébola, que a pesar de que aquí en los Estados Unidos no se reporta, todavía en algunos lugares, países en África, está sucediendo. Dice la palabra de Dios: y habrán pestes, habrán enfermedades, habrán hambres. Las Naciones Unidas publicó un artículo recientemente donde dicen que hoy día en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que no tienen suficiente para comer. ¿Saben lo interesante? Que a la misma vez, dice el artículo, hay más de 1.000 millones de personas que se están muriendo porque tienen demasiada comida, comen demasiado y andan así con una diabetes. Y vivimos en un mundo donde el ser humano es
es bastante injusto, pero dice el Señor que habrán hambres, que habrán terremotos. Desde el año 2000 nosotros hemos visto los peores terremotos en la historia. En Haití, un terremoto que mató a casi 300.000 personas. En Indonesia, en el 2005, un terremoto que produjo un maremoto que mató a 285.000 personas. Terremoto de 9.5 en Chile, y así sucesivamente en toda la parte. Hemos estado viendo el aumento de los grandes terremotos. La palabra del Señor dice que era necesario que esos terremotos en diversos lugares, pero que eso es principio de dolores. Ahora lo interesante, lo que ustedes necesitan ver, lo que sucede en la línea cronológica de Mateo 24, cuando suceden estas cosas, inmediatamente dice el versículo 9, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué está sucediendo hoy día en el mundo? El mundo se está preparando en estos momentos para perseguir a los hijos de Dios. Sí. Las leyes que se están pasando en el mundo, que nosotros la vemos de una manera quizás buena, porque nos están trayendo un poquito de seguridad en estos momentos, se están haciendo para perseguir a los hijos de Dios. Las cosas que les voy a hablar ahora son un poquito fuertes, porque le van a mostrar a ustedes dónde estamos viviendo en el reloj profético. El Señor está a las puertas. Y es necesario que nosotros, lo que nos hemos venido preparando para nuestra reunión con el Señor, estemos listos. Esto es en cualquier momento que la tribulación empieza. Y el que no tenga un carácter perfeccionado, la imagen y semejanza de Cristo, se va a quedar fuera. Por esto no es una preparación que hay que hacer mañana o el día después. Es una preparación que hay que empezarla desde ahora. Tenemos que ser como Jesús, que cuando el Padre nos mire a nosotros, cuando nuestros nombres sean llamados y ya no fueron llamados, el Padre ve a Cristo al mirar a nosotros. Aleluya. Así debemos nosotros estar viviendo ahora. El tiempo se nos está acabando y estamos haciendo cosas que debimos dejar de hacer hace mucho tiempo. Pablo dice, hay muchos que andan en estos caminos, pero ustedes hacían esas cosas en otro tiempo. Ustedes pecaban en otro tiempo. Ya nosotros, Juan escribe, hijitos míos, yo os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, eso no es si nosotros pecamos todos los días. El Señor, pero ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Juan dice, si alguno peca, o sea que es algo que tiene que ser raro entre los hijos de Dios. No algo que suceda a menudo. Si alguno peca, si se da la casualidad que hay uno que peque, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero si alguno peca, si es que sucede rara vez, entre nosotros ya no debería existir el pecado. Y todavía se está diciendo que nosotros podemos seguir pecando hasta el final. Mis amados, yo les digo a ustedes, es más fácil no pecar que pecar. La palabra de Dios dice que no caminó con Dios. ¿Por cuántos años? 300 años. 300, y nosotros caminamos un día haciendo la voluntad de Dios y creemos que es mucho. No es tan difícil vivir por un así ha dicho Jehová. Tenemos que tomar la decisión. Si queremos ir al cielo, tenemos que empezar a prepararnos desde ahora. MSN, abril 29 de 2018, publicó un artículo titulado Inmigración, Derechos, Homosexuales, Abortos, Impuestos, Tecnología, Tiempos de Decisión en la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema. Lo que está sucediendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, la Corte Suprema de los Estados Unidos ya no es una corte protestante como solía ser. Ahora mismo la mayoría de los jueces de la Corte Suprema son católicos. De los 9 creo que 6 son católicos, creo que hay un judío, sí, pero protestante ya no es. Ahora, lo que está sucediendo en las cortes ahora es muy interesante. Escuchen lo que está sucediendo. Dice el artículo, durante las próximas 10 semanas, desde ese día que se publicó el artículo, el 29 de abril del 2018, los jueces deben decidir quién puede entrar en los Estados Unidos, quién puede votar, el poder del gobierno para perseguirte a ti, o sea, a nosotros, los ciudadanos, informarte o cerrarte la boca, o callarte o hacerte callar cuando el gobierno lo necesite. Deben decidir, dice el artículo,
quién puede comprar y quién puede vender. ¿Cuándo se va a tomar esas decisiones? Aquí en los Estados Unidos, de acuerdo a este artículo, en las próximas 10 semanas. Eso dice el artículo. ¿Qué fecha es el artículo? Abril 29 del 2018. Lo publicó MSNBC. Apocalipsis 13, versículo 17. Apocalipsis 13, versículo 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en el fin y por qué esto es tan importante, tan relevante? 13:17. Dice la palabra de Dios, y que ninguno pueda comprar ni vender. ¿Qué hay que tener para poder comprar y vender? La marca de la bestia son 3. ¿Cuál es más? La marca, el nombre de la bestia y el número de la bestia. Esto es un estudio que me tomaría varias horas hacerlo, así que lo voy a hacer, lo más rápido a darle un pequeño resumen. La marca de la bestia, creo que la gran mayoría de los que están aquí ya por lo menos lo saben o tienen una idea. Y se lo voy a mostrar en varios países donde la imposición del domingo como día de reposo mandatorio, ahora mismo ya hay 15 países que tienen una ley dominical firmada, ahora mismo. Y la mayoría de nosotros no se nos están diciendo estas cosas y no nos estamos dando cuenta que esto se está acabando. La palabra de Dios dice, cuando ustedes ven la abominación desoladora, la sierva del Señor dice, la abominación desoladora descrita por la palabra de Dios en Mateo 24, es cuando el domingo se esté poniendo como ley. Eso está sucediendo en varios países del mundo y nosotros estamos aquí sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. La marca de la bestia, de acuerdo a la palabra de Dios, la imposición del domingo como día de reposo. La próxima parte dice cuál es la marca, el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre de la bestia? Cuando nosotros tenemos Apocalipsis 14, el nombre de nuestro Dios escrito en nuestras frentes, ¿qué tenemos? Tenemos el carácter de Dios. Muchas personas que tendrán el nombre de la bestia, el carácter de Satanás. Y quizá usted no se ha dado cuenta, pero muchas veces uno sale a la calle y uno ve personas que uno dice, Señor, pero ¿qué le pasa a esta persona? Porque lo que ustedes ven, ustedes saben que no es de Dios. Porque ya Satanás está reproduciendo su carácter en muchísima gente. Por eso es necesario que los hijos de Dios también reproduzcan el carácter del Dios vivo. Ese es el mandato de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Y los que tenían el sello de Dios, los que seguían al Cordero, donde el Cordero va, tienen el nombre de Dios, el sello de Dios en sus frentes. Dice, y el número. ¿Cuál es el número? Ustedes lo van a ver ahora, lo que están haciendo los gobiernos del mundo, donde están estableciendo un número. Si usted no lo tiene, usted no puede comprar ni vender en todas partes. Se lo voy a enseñar ahora, para que ustedes vean lo avanzado que está eso. Y ya aquí en los Estados Unidos, como dice este artículo, se están tomando decisiones para ver quién puede comprar y quién puede vender. A ver si nos lo van a permitir. New York Times, abril 7 del 2018, publicó un artículo muy importante. India, en enero 1 del 2018, hace solamente unos meses, en India, se pasó una nueva ley biométrica. En India hay 1.3 millones de personas, 1.300 millones de habitantes. Esta nueva ley dice que los ciudadanos, los 1.300 millones de ciudadanos, a menos que no tengan esta identificación del gobierno, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden trabajar, no pueden montarse en un tren o un autobús. Es obligatorio que todos tengan en el país esa identificación. Cuando el gobierno dijo que esta ley iba a entrar en efecto en enero 1, en junio del 2017, en un comunicado del gobierno para los ciudadanos, porque había muchas personas que decían, no lo voy a hacer. Junio del 2017, el gobierno le dijo a los ciudadanos, quien no tenga esta identificación enero 1 del 2018, no podrá comer. Enseguida salió todo el mundo corriendo a buscarla. Hoy día, 1.3 billones de ciudadanos de India, todos
tienen su identificación. Para que ustedes vean lo lejos que ha llegado el gobierno de la India con esto. Los niños recién nacidos en el hospital, de inmediatamente desde que nacen, los padres tienen que someter una lectura de las retinas de los ojos, huellas digitales y hasta el púlpito, latido del corazón. Eso lo están diciendo los artículos. Y si los padres no hacen esto, no pueden sacar al niño del hospital. El gobierno se queda con ellos. Porque estos son los requerimientos del gobierno para una vigilancia total. Porque el mundo completo se está preparando en estos momentos. Y la mayoría de nosotros no estamos preparados para lo que viene. El Señor dice, será una tribulación como no ha existido en la tierra. No desde la semana pasada, el año pasado. Desde que existen hombres en la tierra no se ha visto algo, la magnitud de lo que se acerca para nosotros. Por eso el Señor dice, cuando ustedes vean estas cosas, cuando vean esta abominación desoladora, ¿desoladora qué significa desoladora? Exterminadora, que no va a haber nada. Cuando ustedes vean estas cosas, los que estén en Judea, los que estén en la ciudad, huyan a las montañas. Se acercan tiempos muy peligrosos. Y el mundo completo se está preparando para algo muy, pero muy grande. Si no tienen la identificación, dice el gobierno, no van a poder comer. Washington Post, enero 1 del 2018. China desarrolla una tecnología biométrica con reconocimiento facial donde nadie puede esconderse, dice el artículo. O sea, India tiene 1.4 millones de ciudadanos, billones de ciudadanos. 1.400 millones de ciudadanos. Es el país en términos de población más grande del mundo, seguido por la India. En estos momentos está diciendo el gobierno que para el año 2020 China tendrá instalada como plan de seguridad y de vigilancia 650 millones de cámaras. Dicen que no hay manera de esconderse, no hay algo que usted pueda hacer que el gobierno no pueda ver. Ahora, ¿por qué está haciendo China esto? Mira lo interesante. China acaba de aprobar una ley, se llama grado social, o en inglés social grade. Lo que está haciendo China es que a los ciudadanos le ha empezado a dar un grado o una calificación, así como cuando nosotros vamos a la escuela, que los maestros nos dan una calificación de acuerdo al trabajo que hagamos, nuestro comportamiento. China como país acaba de instituir eso ya como ley, donde le están dando grados a los ciudadanos. Dicen los artículos en el Washington Post que si usted no es un buen ciudadano, si no paga sus facturas, sus biles a tiempo, si usted hace algunas cositas y tira basura, usted va a recibir una mala calificación. O sea, quien decide la calificación que usted va a tener como ciudadano es el gobierno, por supuesto. Si usted tiene una mala calificación, así como nosotros acá en los Estados Unidos tenemos el credit score, ¿verdad? El crédito, tenemos el crédito. Si tenemos el crédito malo, no somos aprobados para comprar a crédito. En China lo que se está haciendo es algo similar, pero es algo social, donde si usted tiene una baja calificación social, usted no puede montarse en un avión, dice el gobierno. Usted está prohibido montarse en un avión. En estos momentos en China hay 11 millones de personas que porque tienen una calificación baja, el gobierno le dice, usted no se puede montar en un avión. Usted no se puede montar en un carro. 4 millones de personas en estos momentos que no pueden montarse en un carro o comprar carros en la China. No pueden tener acceso a internet. Más de 100 millones de personas en estos momentos. El gobierno le dijo, no, usted tiene una calificación baja. Tiene que tratar de subir su calificación social para que usted pueda tener acceso al internet. Se están poniendo restricciones igualmente para que la gente no pueda comprar ni vender de acuerdo al comportamiento de cada una de las personas. Tiene un estado de vigilancia tan estricto que si una persona va cruzando las calles, la calle y ya tenemos la señalcita que dice camine, walk, no walk. Si alguien cruza la calle cuando no debe cruzarla porque no dice walk, tienen una cámara, esto es serio, tienen una cámara
que le toma una foto a la persona de inmediato, y esa foto que la cámara toma, y esto está sucediendo en China, eso lo pueden buscar en todas las noticias, lo que hace la cámara es que ya hay una ley biométrica en todo el país, donde el gobierno tiene el reconocimiento facial de todas las personas. Cuando la persona está cruzando la calle, ya sea caminando o corriendo, se le toma la foto y de inmediato, en menos de 2 segundos, dicen las noticias, esa foto que fue tomada es comparada en la base de datos y enseguida sale la foto que el gobierno tiene de usted en su identificación, ya sea por medio de la licencia o el pasaporte, el que ellos estén dando allá. Y lo que están haciendo es que básicamente están avergonzando a la persona, diciendo, esta persona, mira aquí, cruzó la luz cuando no debía. Pero están buscando todo en la base de datos porque ya tiene la información. Es un sistema donde nadie puede ser excluido, donde nadie puede esconderse. Bloomberg Markets, marzo 29 de 2018. Y le estoy diciendo estas cosas para que ustedes vean que está sucediendo en varias partes del mundo y a la misma vez. Que el hecho de que nosotros estemos aquí mismo experimentando lo que nosotros creemos que es un poquito de paz y seguridad, no significa, mis amados, que esa tormenta que viene como una gigantesca tormenta no esté casi encima de nosotros. Por eso el Señor dice que como el relámpago que sale, ¿dónde sale el relámpago? En el este, y se muestra en el oeste. Nosotros estamos en el oeste, en el oeste, y las cosas están sucediendo allá, pero dice la palabra de Dios que sale allá y viene hacia acá. Así vienen las profecías, así es el cumplimiento profético. Bloomberg Market, escuchen lo que está sucediendo en Rusia. Rusia para el 2020 será una economía digital, igualmente que en China. O sea, que el dinerito que usted tiene guardado debajo de la almohada, debajo del matres o donde usted lo tenga, poco tiempo se no va a servir para nada. Una de mis historias favoritas, siempre la digo donde quiera que voy. Durante la Gran Depresión, 1929-1930, acá en los Estados Unidos, el dinero tenía tan poco valor que dos hombres se metieron a un banco y se llevaron todo el dinero que pudieron, lo llevaban en una carretilla. Y luego al ser perseguido por la policía, lo dejaron todo y salieron huyendo. Luego venía otro hombre detrás de ellos. ¿Y saben qué hizo? Vació el dinero y se llevó la carretilla, porque el dinero no tenía ningún valor. Y estamos volviendo otra vez, y ahora de una manera obligada, a ese sistema donde el dinero físico digital tampoco tendrá ningún valor. Sí. Rusia para el 2020, dinero eliminado completamente. Julio 2018, Rusia ahora tendrá igualmente una ley biométrica en todo el país, entrará en efecto ahora en julio, donde controlarán todo lo que los ciudadanos hacen, podrán vigilar todas las transacciones, dice el gobierno. Este es el motivo por el cual se están haciendo esta cosa, para que ellos puedan vigilar todas las transacciones, quién está comprando y quién está vendiendo, o sea, que no haya supuestamente ningún tipo de fraudes. Pero todas estas cosas, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios dice, y esto no fue escrito ahora, que no puedan comprar ni vender, al menos que tenga la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. BBC News, junio 20 del 2017, para el 2020, Microsoft y las Naciones Unidas darán millones de identificaciones biométricas a todos los refugiados. O sea, no importa dónde estén los refugiados, todos tendrán una identificación biométrica. ¿Por qué? Porque esto es parte de una agenda, es parte de lo que se llama la Agenda 2030, donde para el 2020 la gran mayoría de los países del mundo ya tendrán una identificación biométrica. Hace unos meses yo me reuní con uno de los presidentes latinos, el expresidente de la República Dominicana. Él estaba contando cómo él fue elegido por las Naciones Unidas para implementar en la República Dominicana, y él no es presidente, pero creo que va a ser presidente otra vez porque fue elegido por las Naciones Unidas, para implementar esta Agenda 2030. Esto está sucediendo en todos los países, está sucediendo en México está sumamente avanzada los avances de la Agenda 2030, ustedes lo pueden buscar, eso está por todas partes del internet. Por eso yo les puedo decir que esto se está acabando, está pasando en Brasil, está pasando en Ecuador, está pasando en Bolivia. Los reportes que yo recibo de los avances de estas cosas a menudo son tan grandes, mis amados, que el que no esté, el que no tenga una fe edificada sobre la roca que es Cristo,
se va a perder. Con las restricciones que vienen, donde usted no podrá comprar ni vender, esto no es un juego. Ya estas cosas vienen, ya están básicamente encima de nosotros. Para los que tienen sus familias, sus niños, ustedes tienen que pensar, y si esto pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos, los hombres? ¿Cómo voy a sustentar mi casa? Estas son cosas. Por favor, no vean como que estoy poniendo miedo. Les estoy diciendo lo que está sucediendo para que ustedes se preparen. Eso es todo. Estas cosas están sucediendo por toda parte. Para el 2020, los próximos países dicen que no van a aceptar dinero en efectivo. Suecia, Corea del Norte, Somalia, Rusia, Croacia, Singapur, India, China y Australia. El primer artículo que vimos en MSN dice que en las próximas 10 semanas aquí en los Estados Unidos se decidirá quién puede comprar y vender. Nosotros sabemos que la persecución mayor contra los hijos de Dios será en los Estados Unidos. Por eso, las cosas pueden cambiar de un día para otro. El presidente Trump dijo recientemente que si no se le concede crear el muro al borde de México, él va a cerrar todo el país. Cerrar significa que nadie puede entrar, nadie puede salir. Y el muro que se está tratando de hacer, pueblo de Dios, el muro que se está tratando de hacer no es para impedir la entrada de los inmigrantes, es para que los hijos de Dios en el momento de la persecución no puedan salir. Por eso dijo A.T. Jones, el tiempo viene cuando los adventistas del séptimo día darán todo, hasta su propia vida, por estar fuera de los Estados Unidos. Dijo, lo voy a repetir una vez más. Viene el tiempo cuando los adventistas darán todo por salir de los Estados Unidos. ¿Quién dijo? A.T. Jones. Hace como un mes, no, como 2 meses yo estaba orando y le dije a nuestro padre que antes que yo me muera yo quiero ir a Israel. Y un hermano de Chicago me llamó y me dijo, mi familia y yo te queremos invitar para ir a Israel. Y yo no le dije a nadie, solo a nuestro padre. Y me dijo, llama al pastor fulano de tal que él va a arreglar el viaje. Y entonces yo sentí que este año tenemos que arreglar nuestras cosas aquí, y el Espíritu Santo me dijo, este año te tienes que ir de Estados Unidos. Entonces les dije al hermano, tal vez ya no voy a Israel, porque el Espíritu Santo ahorita me dijo que este año me tengo que ir a Estados Unidos. Tenemos que hacer una preparación, hermana. La primera preparación es una preparación espiritual. Amén. Nosotros tenemos que Amén. estar listos para testificar el nombre de Jesús. Amén. Esa es la parte principal. ¿Y cómo nosotros nos preparamos para eso? El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas está la vida eterna. O sea, nuestra parte es pasar tiempo con el Señor en el estudio de la palabra de Dios, orar sin cesar. Y cuando dice orar sin cesar, no es simplemente, mis amados, yo oro bastante, pero yo he notado que hay una oración que Dios nunca deja sin responder. Y lo he visto a través de todas las Escrituras. Cuando usted se postra delante de Dios con gemidos, el Señor contesta. Mire, lea Daniel 9. Cuando Daniel está orando, Señor, si usted lee esa oración, usted puede casi ver, visualizar las lágrimas de Daniel corriendo por sus mejillas. Dice Daniel que todavía estaba orando cuando el varón Gabriel vino a mí, cuando Jehová Dios lo envió. Así que, mis amados, es tiempo de nosotros orar para que el Señor nos salve, nos ayude a prepararnos para hacer su voluntad. Miren lo que está sucediendo, porque todas estas cosas están unidas. Por un lado, estamos viendo que se está creando una identificación donde todo el mundo tiene que tener esta identificación, este número, el cual es asignado por las Naciones Unidas. Todo el mundo tiene que tener esta identificación, y el que no la tenga, dicen las noticias, lo mismo que la Biblia no ha dicho por mucho tiempo, el que no la tenga no podrá comprar ni vender. Por un lado, aquí en los Estados Unidos entra en efecto esta misma ley en el 2020. Habían varios estados que no estaban listos, estaba supuesto a entrar en efecto en el 2017. Fue una ley que fue firmada por el presidente George W. Bush en el año 2005 como parte del Patriot Act. Se llama The Real ID Act.
fue firmado como ley en los Estados Unidos. Hasta ahora todavía no ha entrado en efecto. A partir del 2020, si usted no tiene la identificación biométrica, usted no puede montarse en un avión, dice. Usted la necesita. O sea, las mismas restricciones que están sucediendo en otros sitios vienen hacia los Estados Unidos. No es algo que está sucediendo solo. Escuchen lo que está sucediendo. Periódico Cruz, julio 8 del 2017, el cardenal de Washington, Donald Rell, en un comunicado, dijo que las visitas que el Papa Francisco está haciendo no son solamente por ir. Dice, el Papa tiene una misión de parar. ¿Saben qué? ¿Quiere parar? El Papa quiere detener proselitismo. ¿Saben qué es eso? El evangelismo. Por eso, donde quiera que el Papa Francisco está yendo, ¿saben qué está sucediendo? Se están haciendo leyes de inmediato de que aquí no se puede evangelizar. Por ejemplo, Papa Francisco se reunió con el monarca ortodoxo de Rusia, Bartolomé. 2 semanas después, Rusia pasó una ley de evangelismo, donde Rusia prohibió que se predicara el evangelio. Tanto así que en Rusia, en estos momentos, usted no puede invitar a una persona a su casa a dar un estudio bíblico. Usted va presa por 5 años por hacer eso. Las iglesias en Rusia, la única iglesia, la iglesia del Estado, la iglesia ortodoxa cristiana y la iglesia católica, son las únicas que pueden ejercer libremente. Las otras iglesias no tenían templos. Se reunían usualmente en los hogares, en las casas. Y nosotros vamos a tener que volver a eso en poco tiempo otra vez. Lo que está sucediendo es que el gobierno de Rusia le dijo a los ciudadanos, ustedes no se pueden reunir en las casas tampoco. Y si se reúnen en las casas, solamente tú con tu esposo, tu esposa y sus hijos. Si hay otra persona de afuera que ustedes la están trayendo, ya ustedes están en violación de la ley. Eso está diciendo el gobierno de Rusia. De inmediatamente se pasó esta ley. ¿Saben qué sucedió? Los testigos de Jehová. Los testigos fueron declarados un grupo terrorista en todo el país de Rusia. El gobierno de inmediatamente, y dice la sierva del Señor que nosotros vamos a ser despojados de todo recurso humano, de todo recurso material. Sucedió con los testigos de Jehová ahora. Le quitaron el gobierno de Rusia los salones de reino, se lo quitaron todos. Le quitaron y le frisaron todas sus cuentas de banco. Eso está sucediendo ahora. O sea, no es para asustar, no es lo que está sucediendo. Le frisaron todas sus cuentas de banco. Pero el gobierno dijo, no es suficiente. Ya lo hicimos con la institución, ahora vamos a hacerlo con los individuos. Ahora el gobierno está yendo tras la gente como individuo. O sea, el ser testigo de Jehová en Rusia es casi una condena de muerte. Cosas que están sucediendo en muchas partes del mundo. Rusia, ley, no evangelismo. Si usted evangeliza, 7 años de prisión, más multas. Eso está sucediendo ahora. Triste, pero está sucediendo. El Papa Francisco recientemente visitó a Bolivia. ¿Se recuerdan? ¿Qué sucedió en Bolivia? De inmediatamente, Evo Morales, una ley, no evangelismo. Gracias a Dios que el Señor le concedió un poquito más de tiempo al país y la gente se tiró a la calle y el presidente tuvo que decir, ok, vamos a aguantar esta ley, no todavía. Pero en Bolivia, desde que el Papa Francisco visitó el país, una ley donde no se puede evangelizar. Visitó a México. México pasó la misma ley, no, es llamada la ley doméstica en México, donde las personas no pueden evangelizar. Y a pesar de que en algunas áreas todavía se puede un poquito, nosotros estuvimos allá, Brenda, y estuvimos dando libros, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, y varios otros libros, y no tuvimos ningún problema, pero hay lugares donde ya no se puede hacer, está prohibido, no se puede ir puerta a puerta por las casas. Cuando usted hace eso, en México usted recibe en estos momentos 5 años de prisión. ¿En México? En México. Pero no se queda en México. El Papa Francisco visitó a Colombia. Colombia también pasó la misma ley de evangelismo. Miren qué es lo interesante de estas cosas. Las leyes ya están en los libros, en los códigos penales de los países. Que no esté siendo enforzada es una cosa,
Pero ya las leyes están ahí. En cualquier momento, dice la palabra de Dios, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, de la unión de la iglesia y el Estado. Eso puede suceder en cualquier momento. Recientemente el presidente Trump dijo, el mundo necesita una sola cosa para unirse, dijo el presidente Trump, necesita un desastre grande. No sé qué estarán planeando. Esa no es nuestra parte es seguir a Jesús, ser fieles. Dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Papa Francisco visitó a Cuba. Cuba pasó la misma ley de no evangelismo. Y a pesar de que todavía la gente tiene un poquito de libertad, estas leyes ya están en los códigos y puede cambiar la cosa en cualquier momento. Singapur, periódico de Straits Times, enero 9 del 2018. Singapur le prohibió la entrada a todos los predicadores cristianos. No puede entrar. ¿Por qué? Porque dicen que en el país no toleran a las personas, los predicadores intolerantes y que son que predican segregación o intolerancia. Yo creo que nosotros los cristianos no predicamos ninguna de esas cosas. Nosotros predicamos que hay que amar a nuestros enemigos. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Pero sí hay algunos que sí están predicando otra cosa. Pero el país en sí prohibió la entrada de predicadores cristianos. Dicen que cualquier persona que esté predicando lo que nosotros predicamos y diciendo algunas cosas, por lo menos una palabra, dice el comunicado, que pueda ser interpretada por alguien como algo falso o que no tiene veracidad, de inmediatamente esa persona, ese predicador, va a ser apresado, 20 años de prisión, dice el gobierno de Singapur. O sea, las leyes que se están haciendo no son leyes fáciles. Ir a la cárcel solamente por usted decir una cosa que está escrito en la palabra de Dios y alguien a quien le afecta dice, no, eso no es así. Porque alguien la interpretó diferente. 20 años de prisión, dice el gobierno de Singapur. Malasia, Channel News Asia, enero del 2018, aprueba también una ley de evangelismo donde no se puede evangelizar tampoco en Malasia. En China, CNN, abril 5 del 2018, China prohibió la venta de Biblias. No se puede vender Biblias en el país y dice el artículo que eso es parte del gobierno tratando de controlar a las personas. Ahora la parte donde yo quería llegar para que ustedes entiendan algo. Yo sé que el tiempo ya va corriendo bastante rápido. Hasta las 12:25. Amén. Miren lo que está sucediendo. Nosotros como pueblo de Dios sabemos las cosas que vienen. Viene una ley dominical, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Viene una ley dominical. Pero ¿cuánto tiempo falta para eso? Marzo 11 del 2018. En Polonia entró en vigor, en efecto, una ley dominical. El Parlamento del país pasó una ley dominical, fue aprobada en su totalidad y empezaron a implementarla poco a poco hasta el año 2020, donde no puede haber ni un solo comercio abierto en todo el país en domingo. Usted me dirá, sí, hermano, eso es en Polonia, es serio, sí, pero es en Polonia. Alemania en su constitución, igualmente, ley dominical. En Alemania está enforzada en estos momentos tan serios que es conocido el domingo en Alemania como el día del silencio. En Alemania, si usted en su casa toma un clavito y lo pone para poner un cuadro en la pared, usted va preso por eso, si alguien lo reporta que hubo ruido, que hubo sonido en su casa. O sea, son cosas serias. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de que esas cosas están sucediendo porque no nos están afectando directamente a nosotros en estos momentos. Noruega, ley dominical también establecida. Suecia, ley dominical establecida. Francia, todo cerrado los domingos en excepción de las áreas turísticas que le permiten abrir 8 domingos al año. O sea, no nos está afectando directamente a nosotros. Gran Bretaña, 6 domingos al año en las áreas turísticas se les permite abrir los domingos, 6 al año. Grecia, 6 al año también. Bélgica, 8 domingos al año. Todos los otros días, en todas las otras ciudades, todo cerrado en los días domingo. En Dinamarca, igualmente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un artículo hace alrededor de 2 semanas. Lo que está sucediendo en Jamaica,
es bastante serio con este asunto del sábado y el domingo. Si usted no trabaja el sábado, usted no puede trabajar. Están diciendo en Jamaica. Tanto así que cuando una persona va a buscar trabajo, no tan solo que no se lo dan si no puede trabajar sábado, aunque el trabajo ni requiera trabajar en sábado, pero las personas que guardan el sábado y estén dispuestas a trabajar el sábado, le están pagando $2,000 extra. El tiempo se está acercando. Esto está sucediendo ahora en Jamaica. Yo personalmente se lo puedo decir, soy una persona por la gracia del Señor muy estudiada. Pude estudiar historia, educación, luego pastorado, y estaba trabajando con una organización porque a mí me gusta sustentar a mi familia con mis manos. Eso es lo que manda el Señor. Y la compañía con la cual estaba trabajando cerró las puertas. Tengo 5 meses buscando trabajo, y donde quiera que voy a aplicar, que pongo que el sábado no trabajo, simplemente dicen: en estos momentos no podemos darle trabajo. Porque eso es lo que está sucediendo. Por eso los de ustedes que tienen su trabajo, su trabajito, cuídenlo y consérvenlo. Y prepárense en el área económica para que cuando el Señor les muestre que hay que salir de las ciudades, porque todas estas cosas están haciendo, y las personas que viven en las ciudades, no entiendo cómo podrán comer si no pueden comprar ni vender, porque todas estas restricciones que vienen son hechas específicamente para nosotros. Por eso, si nosotros leemos el relato de Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, dice la sierva del Señor que allí no murió ni un solo cristiano. ¿Por qué? Porque habían escuchado las recomendaciones de Jesús. Jesús le dijo: cuando ustedes vean estas cosas, los que estén en Judea, Judea era una de las ciudades principales, los que estén en Judea, los que estén en las ciudades, huyan a las montañas. Yo personalmente me estoy preparando para salir a la montaña, y no le digo a nadie tiene que salir, lo que digo es: hagan su preparación, porque no es lo mismo cuando usted tiene ya algo preparado y usted ve la tormenta y usted dice: no, yo tengo que salir, usted sabe para dónde usted va. Yo personalmente estoy haciendo los preparativos para salir con mi familia, y así conozco a mucha gente que se están preparando para dejar las ciudades. Yo lo que le digo es que hagan su preparación. Yo no estoy diciendo: hermanos, váyanse para algún sitio. Estoy diciendo: prepárense. Primero, en el área espiritual. Es lo más importante. Es lo más importante, que usted tenga una relación desarrollada con el Señor. Pero segundo, si usted puede hacer una preparación, sí, hágalo. Es bueno saber para dónde uno va cuando llegue el momento. La sierva del Señor dice, mis amados, que los que tengan un pedacito de tierra van a ser como reyes y reinas. El poder usted sembrar sus tomates y sus lechugas y su maíz es una gran bendición. Recientemente iba a visitar la República Dominicana y quise ir a comprar algunas cosas para dejarla en casa, para que mi esposa no se tuviese que preocupar mucho. Y fui allá en Nueva York, que estábamos visitando, a comprar unos tomates, y por unos 4 tomatitos pequeños, $12. Y yo digo: Señor, pero ¿cómo es posible esto? Al llegar a la República Dominicana vi unas cajas tiradas de tomate por donde quiera. La gente ni caso le hace, porque las personas que viven en el campo no tienen casi necesidad, porque todo eso se da en abundancia. O sea, lo que les digo es que una preparación simple de tener un lugar donde ir cuando estas cosas sucedan. Yo no le digo a nadie: vete, estudie la palabra de Dios, miren lo que está sucediendo en el mundo, y el Señor nos va a hablar a todos, colectivamente e individualmente. Yo personalmente sí tengo el llamado de salir, pero no es lo mismo para todo el mundo. El Señor conoce cada corazón y la preparación que necesita cada cual. Yo estoy preparando el lugar para los que se quieran ir luego, cuando vean que las cosas están arreciando. Esta fue la noticia que para mí me alarmó más. En septiembre del 2015, Israel, hermana, pasó una ley donde el domingo era considerado día de reposo. Israel, el país que está supuesto, o estaba, ya claro, a ser el defensor de la ley de Dios. Nosotros sabemos la historia y sabemos que el Señor tiene un pueblo que el Señor ha apartado y ha sacado de todas partes. Israel pasó una ley donde el domingo declarado día de reposo, pero no se termina ahí.
Eso fue en septiembre del 2015. Septiembre del 2017, Israel, el Parlamento de Israel pasó una ley donde los sábados toda la tienda podía estar abierta. Eso es alarmante. Los defensores de la ley de Dios son un poquito. Por eso el mundo completo se va a tornar en contra de ese grupito, de esa manada pequeña que siguen aferrados en que la ley de Dios está vigente todavía y que la siguen guardando y que aman al Señor y que siguen al Cordero. Dice la sierva del Señor que en los tiempos finales la ley de Dios iba a brillar en el cielo. ¿Ustedes la han visto? Libro de Números, capítulo 15. Versículo 37 al 40. Dice la palabra de Dios: el Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja un cordón. ¿De qué color? Azul, color azul. Esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Eterno y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos que os llevan a prostituirlo, para que os acordéis de todos mis mandamientos y al cumplirlos seáis santos a vuestro Dios. La comunidad científica no se explica, y lo que da una explicación es una explicación vana en por qué el cielo es azul, por qué se ve azul. El Dios Todopoderoso mostrándonos su santa ley. No tienen una explicación por qué el mar se ve azul, el agua de las playas. El Dios Todopoderoso diciéndonos, recordándonos que esa creación de Dios, que Él fue el arquitecto, el que hizo todo y que su ley sigue vigente. Leemos la referencia del libro de Ezequiel. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, yo he estudiado la Biblia lado a lado, buscando, estudiando, mirando lo que dicen los primeros cristianos, los patriarcas de la iglesia adventista. ¿Qué dicen acerca de estas tablas que Dios mismo hizo, donde le dio su ley a Moisés? El único relato que encuentro en el libro de Ezequiel. Hay un solo lugar en todo el universo donde están esas piedras, zafiro color azul. ¿Sabe dónde es? En el trono de Dios. Lo que significa que Dios, la ley de Dios es el fundamento de todo el universo. Dios mismo tomó un pedazo de su trono y ahí escribió la ley para dársela al hombre. O sea que la ley de Dios, mis amados, esto no es un juego. Por eso, los hijos de Dios, los que siguen al Cordero, nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra misión, es levantar la ley de Dios donde todo el mundo pueda verla. Amén. Esa es nuestra misión como hijos e hijas de Dios. Ahora que el tiempo se nos está acercando de nuestra reunión con el Señor, es el tiempo de que entre nosotros haya esa convicción. Tenemos que estar convencidos, mis amados. El Señor ya está a las puertas. Hay una Agenda 2030 del Vaticano. Para el 2020, todas estas cosas necesitan estar establecidas. Sociedades sin dinero en efectivo. Una identificación biométrica para todos los ciudadanos en el mundo. Unidad por medio del ecumenismo. Una sola religión, básicamente. Todas estas cosas son planes de esta agenda. ¿Por qué? Porque dicen ellos que para el 2030 en el mundo completo va a haber paz. Por eso dice el Señor que cuando estén diciendo paz, el versículo bíblico dice, cuando estén hablando de paz. No es que cuando hayan dicho paz y seguridad, es que cuando estén hablando de paz y de seguridad. O sea, lo que se está tratando de hacer ahora es conseguir esa anhelada paz. Y esta agenda del 2030 de las Naciones Unidas, léanlo, hay 17 puntos en la página oficial de las Naciones Unidas para la implementación de esta agenda. Y todas dicen
que el fin de cada uno de estos puntos es el establecimiento del domingo como día de reposo. Ahora, ¿por qué es tan importante para Satanás, para Roma? ¿Por qué es tan importante la santidad del domingo? ¿Saben por qué? Porque es en ese momento cuando el relato de la palabra de Dios. Satanás quería ser como Dios, estar al nivel de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es creador. Satanás quería estar a ese nivel creador de Dios. Lo que sucede en las misas todos los domingos, ¿saben qué? Cuando el sacerdote toma el pedacito de pan, la hostia, y la eleva al cielo y lo bendice, dicen que están creando, que el sacerdote en esos momentos está creando literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice, que en ese momento el sacerdote o Satanás por medio de sus agentes se está convirtiendo en el creador de Dios. Lo que hace Satanás, mayor que Dios. Entonces, por eso es tan importante el domingo para Roma. Y para nosotros, los que defendemos a nuestro Dios, los que seguimos al Cordero, tiene que ser más importante aún el que nosotros pongamos a nuestro Dios alto, donde todo hombre y mujer pueda verlo. Amén. El tiempo se nos está acabando y sí necesitamos desarrollar el carácter de Cristo. En septiembre del 2015 el Papa Francisco publicó una encíclica llamada Laudato Si. Esa encíclica es básicamente, supuestamente, para salvar al mundo del cambio climático, el calentamiento global. La importancia de eso. La palabra de Dios dice que la herida de muerte que recibió el papado, Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida de muerte iba a ser curada. Si le pregunto, la mayoría de nosotros vamos a decir, sí, la herida de muerte la recibió. La interpretación que nosotros tenemos, los adventistas, esta herida de muerte sucedió en el año 1798. Ahora, miren lo interesante. Sí y no. La herida de muerte tiene dos partes. Roma perdió la adoración y perdió la espada del gobierno civil. ¿Cuándo perdió la adoración de millones y millones de personas? Año 1517. ¿Qué pasó en el año 1517? La reforma protestante. Se levantó Lutero, Holstein, hombres que amaban al Señor, que querían hacer la voluntad de Dios, que al estudiar la palabra de Dios el Espíritu Santo lo iluminó. Pero déjenme decirles que lo estudiaban con diligencia. Eso nos falta a nosotros, que a veces estamos orando y a los 2 segundos ya queremos levantarnos, pero podemos durar fácil 2 horas mirando una película. Estaban estudiando con diligencia y Dios lo utilizó. Y en esos momentos, mis amados, empezó una revolución donde Roma perdió millones y millones de adoradores. Allí fue la primera parte de la herida de muerte en el año 1517. Como resultado de eso, en el año 1534, Roma enseguida creó una contrarreforma, que se creó el movimiento de los jesuitas, lo cual la sierva del Señor dice que son los campeones de Roma. Y luego sí, ya como nosotros sabemos, en el año 1798 fue cuando se le quitó el poder civil al Vaticano. Pero dice la palabra de Dios que esa herida mortal iba a ser sanada y que los moradores de la tierra se iban a asombrar, iban a seguir a la bestia. Mis amados, eso está sucediendo ahora. Yo no sé si ustedes han visto hay una película que se estrena, creo que el 18 de ahora de mayo. Se llama A Man of His Word, un hombre de su palabra. ¿Saben quién es el protagonista? Un hombre de su palabra. El protagonista es el Papa Francisco. Y estará en todos los cines, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, donde le están enseñando al mundo que ya la herida de muerte se curó. Se curó. Y que el único hombre en estos momentos que puede unificar al mundo es el Papa Francisco. Por eso el Papa Francisco se ha estado en reuniones con los CEOs de Facebook, de Amazon, de Google, de YouTube, y todos los grandes magnates. En el 2016, en diciembre, se reunió con los 500 CEOs de las 500 compañías más grandes en el mundo, y todos le dijeron: haremos lo que sea necesario para implementar tu agenda. Por eso dice la palabra de Dios que los mercaderes de la tierra, con los cuales se han enriquecido, amados, las profecías se están cumpliendo. La herida de muerte se ha curado. Los grandes presidentes del mundo
Todos han dicho lo mismo. Aaron Sharon, presidente de Israel, dijo: en el mundo solamente hay un hombre que puede unificar el mundo y que tiene la calidad moral para dirigir los asuntos del mundo, es el Papa Francisco. El presidente Obama lo llamó Padre Santo. Raúl Castro lo llamó Padre Santo. El presidente George W. Bush dijo en 2005: cuando yo miro los ojos del Papa, yo estoy mirando los ojos de Dios, porque la herida mortal de mis amados se ha curado. ¿Qué hace falta? Hace falta que la imagen de la bestia reciba el aliento. Y cuando estas cosas sucedan, persecución inevitable viene para los hijos de Dios. Cuando digo estas cosas, no son para que nosotros estemos asustados, es para que estemos gozosos, que el tiempo de nuestra reunión con el Señor se ha acercado. Que nosotros, lo que esperamos en el Señor, hagamos en realidad lo que estamos haciendo. Yo creo que le estamos dejando todo el trabajo al pastor. Nosotros pensamos que con pagarle un salario al pastor, el pastor es el que tiene que hacer todo el trabajo y salir a evangelizar. Eso es del diablo. La palabra de Dios enseña que cuando los cristianos se reunían todos los sábados, ¿saben para qué se reunían? Dos motivos. El principal, a adorar al Señor. El segundo era para cada uno contar las grandes cosas que el Señor había hecho por medio de ellos durante la semana. Y si a nosotros nos preguntan: dime, ¿cómo el Señor te utilizó en esta semana? La mayoría de nosotros tenemos que quedarnos callados. Porque en nuestro trabajo nadie sabe que somos cristianos. La gente que nos cruzamos ni saben que somos cristianos. Y la impresión que damos a veces es que somos más pecadores que los de afuera. O sea, necesita haber un cambio entre nosotros. Son de preparaciones, sí. Preparación física, tener lo suficiente para cuando llegue el momento, pero la preparación más importante es la preparación espiritual. ¿Qué le vale a usted tener un rancho completo en México, en Colombia, si usted no está preparado para recibir al Señor? ¿De qué le sirve eso? Hay muchos que son así y no creen y no se van a salvar. Por eso la preparación es para nosotros estudiar la palabra de Dios. Aquí en el estado de California se acaba de pasar una ley. Básicamente la Biblia es considerada un libro de odio. Acá en California, una ley pasada la semana pasada. Y esas cosas van a suceder en todo el país. ¿Qué usted cree? ¿Que usted va a ser llevado a una cárcel a dar testimonio por Cristo y que usted le van a permitir tener una Biblia? Es lo que usted haya estudiado y aprendido, dice la sierva del Señor, que el Espíritu Santo le recordará. Ahora, ¿qué usted va a recordar si usted no ha estudiado nada? Usted no puede llevar al pastor o al anciano a testificar por usted. Esto es algo individual. O sea, necesitamos tener una preparación en estos momentos a nivel individual. Cada hombre, cada mujer se tendrá que parar sola delante del tribunal de Cristo. Y el Señor no va a usar a ninguno de nosotros tampoco aquí para gloria y honra de su nombre que no esté preparado. El nosotros creer que el Señor va a hablar por medio de nosotros, que el Espíritu Santo va a tomar posesión de nuestro cuerpo y va a empezar a hablar, eso es ilógico. A menos que ya usted tenga una relación con Dios, Dios no lo va a utilizar. Así es que este es el momento de preparación. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos. Pero sí sabemos que el que pasa tiempo con el Señor, aprendiendo de Él, especialmente dice la sierva del Señor, de las últimas horas de la vida terrenal de Cristo. Eso es lo que necesitamos estar estudiando ahora. El hermano estuvo diciendo durante el repaso de la lección, es el carácter. Venimos a este mundo sin nada y así nos vamos. Es nuestro carácter lo que tenemos que perfeccionar en estos momentos. Tenemos que hacer la obra. Este es un trabajo de todos. El Señor empezó con 12, aquí hay mucho más de 12. Y esos 12 cambiaron el mundo. Si cada uno de nosotros hiciera uno a la semana, que nosotros nos sentáramos y hablarle del Señor, mis amados, al año son 52, ¿verdad? 52.
El Señor dice que en el cielo no van a haber coronas sin estrellas. Esas estrellas son las personas que han venido a los pies de Cristo a través de usted. Es una responsabilidad que todos tenemos. No del pastor, no del director de obra misionera, es de todos nosotros. El tiempo se nos está acabando, de verdad, mis amados. Leyes fuertes. Washington Post publicó un artículo diciendo: hay una ley religiosa que viene para los Estados Unidos. Y no es una ley Sharia. La Sharia law es la ley que existe en los países musulmanes. Dice no, dice el artículo, es una ley cristiana. El Washington Post está diciendo esto. El Pittsburgh Post publicó otro artículo en 2015. Dice: de aquí en adelante todas las elecciones que se hagan en los Estados Unidos, a los candidatos debe hacérsele una entrevista. Oigan, para que ustedes entiendan, ese artículo lo pueden encontrar, está por toda parte en internet. Esta es la pregunta principal que hay que hacerle a los candidatos, para presidentes, senadores. ¿Cuál es su postura concerniente al descanso dominical? Si dicen que no apoyarán la santidad del domingo, la gente no debería votar por ello. Busquen el artículo, Pittsburgh Post. Las cosas están moviendo, dice la sierva del Señor, a oscura. Vienen esas leyes, mis amados. Profecías se están cumpliendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vemos por lo general surgimiento del terrorismo. Cada cosa desempeñando un papel. ¿Por qué el terrorismo? ¿Para qué están utilizando el terrorismo? No sé si ustedes recuerdan que la primera vez que salieron los supuestos terroristas, ¿qué estaban haciendo con la gente? Estaban cortándole la cabeza a las personas, ¿verdad? No sé si se recuerdan, estaban decapitando. Antes de eso no se veía, que le cortaran la cabeza a una persona decapitada. Pero ¿por qué fue necesario que la gente empezáramos a ver eso más y más a menudo? ¿Por qué fue necesario? Apocalipsis 20. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados, o sea, de los que le habían cortado la cabeza, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Eso fue en el pasado o eso es algo que todavía tiene que suceder? Miren lo que dice el resto del versículo: que no habían adorado a la bestia y a su imagen. O sea, todas esas cosas eran para mantenerlo fresco en nuestras mentes. La gente antes no aceptaba ese tipo de cosas, pero ya lo han hecho tan común que ya la gente lo ve como algo normal, estos decapitamientos. Y dice la palabra de Dios que así mismo harán con los hijos de Dios en estos tiempos finales. Tanto así que hay muchos artículos que han circulado donde FEMA, la agencia que trata con desastres naturales, acaba de comprar alrededor de 250,000 guillotinas, las cuales están en el estado de Georgia. Georgia es el primer estado en los Estados Unidos, el primer estado que aprobó la pena de muerte por medio de guillotinas. Está en Georgia. O sea, hay 3 métodos que se utilizan. Está la inyección letal, la silla eléctrica, y está la guillotina. Lo que sucede en el debate es que dicen que es cruel cuando una persona es matada por medio de la silla eléctrica, porque las personas sufren mucho, a veces dura mucho tiempo para morir. Hubo un artículo donde a una persona se le encendió la cabeza en fuego y es algo muy cruel. Igualmente con la inyección letal cuesta bastante, matar a una persona cuesta más de $10,000, todos los químicos que pone. Entonces están diciendo que es fácil y sin costo simplemente usar la decapitación. Si ustedes leen lo que es Obamacare en la página 1004, entre los métodos de ejecución, de acuerdo con Obamacare, están la silla eléctrica, la inyección letal y la decapitación.
O sea que todas estas cosas le están trayendo otra vez, implementando, porque la palabra de Dios necesita cumplirse. Y la palabra de Dios dice, vi las almas de los que habían sido decapitados, a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Mis hermanos, dice Salomón, al fin de todas las cosas es servir a Dios y guardar sus mandamientos. Para eso fue el hombre creado. Para eso fuimos nosotros creados, para servir a Dios. El momento de nuestra redención ya llegó. Y no es una cosa para meter miedo, es simplemente una cosa de que sí tenemos que prepararnos. Debe haber urgencia en nosotros. Una urgencia que por el momento no la tenemos. Y como les digo, que no es para el pastor solamente evangelizar y decirles estas cosas al mundo. El Señor ya viene. El mensaje de los 3 ángeles es un llamado para que todos los demos. Y si hay uno entre nosotros que no está capacitado, pídale poder a Dios, el Espíritu Santo. Y el Señor nos va a capacitar a todos para hacer la obra. El que quiera trabajar en la obra del Señor, trabajo hay. Que el Señor lo que necesite es trabajadores que estén dispuestos a dejarse usar. Ese es mi llamado esta mañana. Amén. Que nosotros nos entreguemos de una vez y por todas. El profeta Elías dijo, si Baal es Dios, síganle a él, váyanse con él. Pero si nosotros estamos convencidos que Jehová es Dios, que Él es el Creador, que Él desde antes de la fundación del mundo hizo un plan para redimirnos, para comprarnos otra vez con su sangre, entonces vamos a seguirle a Él. Y si le vamos a seguir, sigámosle de la manera que Él manda, guardando sus mandamientos. Que haya entre nosotros ese amor, ese sentir que hubo en Cristo. Porque Cristo, siendo libre, se hizo siervo. Y a veces nosotros nos ofendemos tan fácil cuando un hermanito dice alguna cosita que la malinterpretamos. Nos enojamos tan fácil. Es la palabra de Dios que el amor es sufrido. Necesitamos aprender de Cristo. Amén. Si nosotros, mis amados, de verdad queremos ir al cielo, este es el momento de preparación. Amén. Voy a terminar con una historia. Esa historia que había un pastor en aquellos momentos donde servir al Señor no se podía hacer tan libremente como nosotros lo podemos hacer hoy día. Y este pastor amaba al Señor y predicaba el Evangelio donde quiera que podía y hablaba con todo el que podía. Hasta que fue apresado. Cuando fue llevado a la prisión, el capitán de la prisión le dijo, tienes una opción ahora mismo. Si niegas a tu Dios, te puedes ir. El pastor le dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo yo puedo negar a mi Dios? Ok, entonces estás preso. Dio instrucciones el capitán que a este hombre no se le diera nada de comer y nada de beber. Así es que no puedo negar a mi Dios, dijo el pastor. El primer día nada de comer. El segundo día nada de comer. El tercer día nada de comer. Y el pastor estaba orando desesperado, Señor, tú eres mi socorro, ayúdame, provéeme porque tú eres mi proveedor. Al cuarto día vino el capitán. ¿Ya estás listo para negar a tu Dios? Mira, te abro la celda, puedes salir y te puedes ir. El pastor le dice, tú me entiendes, es que yo no puedo negar a mi Dios. Yo no puedo. Yo lo amo. No puedo negarlo. Se fue nuevamente el capitán. A mitad del quinto día, el pastor estaba tirado en el piso orando, Señor, tú eres mi proveedor, en ti confiaré. Necesitamos orar más así. Dice la historia que aún el pastor estaba orando cuando escuchó un sonido. Cuando abrió los ojos había un gato y el gato tenía un pedazo de pan. Gracias, Señor. El gato dejó el pedazo de pan y se fue. El pastor tomó el pedazo de pan y lo comió. Ese día el gato vino 3 veces.
Wow. El sexto día, el gato vino otra vez, temprano en la mañana y luego al mediodía. Después del mediodía vino el capitán. Le dice, ¿ya estás listo para negar a tu Dios? Y el pastor le dice, yo he comido mejor que tú. ¿Cómo que has comido mejor que yo? Llamó a todos los soldados. ¿Quién le ha estado dando de comer? Quien sea que le haya estado dando de comer, será ejecutado. Wow. Ninguno. Mientras el capitán estaba hablando, vino el gato con otro pedazo de pan. El capitán se puso la mano en la cabeza. Ese es mi gato. Y ese es el pan que mi esposa hizo para mí. Aleluya. Mis amados, si nosotros somos fieles a Dios, el Señor va a proveer. Pero nosotros necesitamos creer en el Dios de nuestra salvación. Recientemente se hizo una campaña evangelística en Jamaica. Y allá asistió una mujer que no había escuchado hablar de ese Cristo que nosotros servimos. Y cuando escuchó hablar de Él, dijo, no, yo me tengo que entregar a ese Dios. Ese es el Dios que yo siempre he querido servir. Me voy a bautizar. Y cuando se fue a su casa al final del primer día de la campaña, llegó gozosa y le dijo a su esposo, yo me voy a bautizar, conocí a Dios, conocí a Jesús. El esposo dijo, tú no te vas a bautizar. Te bautizas, te mato. Dice, ¿cómo no? Tú no entiendes lo que yo acabo de conocer. Ven y ve, escucha. Dice, no voy a ir. Si te bautizas, te mato. El próximo día, la próxima noche, la mujer volvió a la campaña. Y al salir de ahí, mate, pero es Jesús que yo conocí. Yo necesito entregarme, yo necesito bautizarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. O sea, cuando usted cree, usted hizo la mitad del trabajo. Dios dice, el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Esa es la mujer, continuó yendo a la campaña noche tras noche y salía de allí más convencida cada día de que se iba a entregar a ese Dios, porque ya lo había aprendido a amar. Un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan proveedor, un Dios tan santo, un Dios que estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo como Rey del universo, como Señor de señores, como Rey de reyes, y venir aquí a humillarse como esclavo, a morir por nosotros y sufrir la muerte más cruel. Tengo que servirle a ese Dios. Cuando llegó el día del bautismo, estaban reunidos en un río. Cuando llegó el turno de la mujer bautizarse, estaba ya preparándose para entrar al agua. Todos vieron que su esposo se acercaba con un machete en la mano. Wow. Todo el mundo se frizó, no sabían cómo actuar. Pero cuando llegó donde ella, le dijo, no te vas a bautizar. Si te bautizas, y si tratas de bautizarte, te voy a matar en este momento. Y ella dijo, tú no entiendes. Si me vas a matar, mátame. Si no, voy para adentro, voy para el agua. Si no te vas a bautizar. Dice que sí, me voy a bautizar. Cuando este hombre vio que esta mujer, que su esposa, estaba tan convencida en lo que ella creía, empezó a llorar, tiró el machete al piso, se arrodilló y le abrazó y le dijo, gracias. Toda mi vida yo he estado buscando un Dios por el cual sea digno morir. Y hoy por medio de ti lo he encontrado. Amén. Ese debe ser el mismo amor y la misma entrega que nosotros todos tengamos. El que esté dispuesto a morir por el Señor salvará su vida. Eso es lo que está escrito. No será necesario que muramos, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros muramos, quiere que vivamos. Amén. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios que vivimos. Amén. Así es que mi llamado en esta mañana es que nosotros tengamos una entrega genuina con nuestro Dios, que le sirvamos, que le sigamos donde quiera que va. Las señales en el mundo indican que el Señor ya viene. Es decisión nuestra de qué lado nos vamos a poner, pero el tiempo se ha acercado.
Así es que no sé si hay alguno de los ancianos aquí, el pastor, para que tengamos una oración colectiva por esta iglesia y que el Señor obre de una manera especial para la salvación de todos, unidos en el amor de Cristo. Sí, tiempo de una entrega más seria entre nosotros. ¿Cuántos le decimos al Señor amén? Amén. Y le damos gracias también por haber enviado a su siervo, Pastor Juan Bautista, en nuestro medio. Como el pastor dijo, ¿cuántos queremos darle la vida y morir por el Señor? Ahora, de querer hacerlo hay mucho trecho, pero por lo menos le podemos decir, Señor, aquí estoy, Amén. envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos? Vamos a tener una oración y les invito a acostarse de rodillas. Amoroso Padre Celestial, estamos de rodillas ante ti, pidiendo que examines nuestro corazón. Señor, todas las cosas que han sido piedras de tropiezo y las cosas en las que te hemos ofendido en pensamiento, en palabra, en acción o en negligencia, Señor, te las entregamos en tus manos. Somos débiles en la carne, pero Señor, con el poder divino en nuestro corazón para hacerte fiel. Amén. Amén. Señor, te entrego la congregación para que ninguno se pierda. Amén. Y Señor, perdona por todo el tiempo, las oportunidades que hemos malogrado en el pasado. Y tómanos de donde estamos, así como somos en este momento. Y Señor, que el final de nuestra vida, ese capítulo, sea más glorioso que cuando comenzamos. Amén. Señor, para honra y gloria tuya, es que queremos hacer todo. En este precioso nombre, Señor, nos entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, Creador del universo y Hacedor de todas las cosas. En estos momentos, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos llene a todo, que tú nos capacites para hacer tu obra, que tú nos llenes de tu poder, que tú, Señor, ponga en nosotros las cualidades que no tenemos para llegar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y hasta a nuestros hijos, Señor, que estamos perdiendo a muchos de ellos. Oh Señor, los jóvenes, te rogamos por ellos. Alcánzalos, Señor, con tu misericordia. Tráelos, Señor, de nuevo a tu redil. Acuérdate de nosotros, oh Padre eterno, cuando tú vengas. Pon en nosotros, Señor, todo lo que necesitamos para predicar este mensaje con poder. Danos el valor que necesitamos. Quita el miedo, Señor, de nuestros corazones. Y que al salir de aquí, Señor, ahora podamos salir con ese brillo de tu gloria, donde todos te puedan ver a ti a través de nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos y santifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de cantar el himno final,